Buenos días. Después de un poquito de cafecito va a ser un poquito más fuerte, ¿verdad? A los 8 años recibimos nuestra familia las noticias que realmente cambiaron nuestra vida. Estas noticias fueron muy buenas noticias. Escuchamos de que habíamos recibido la nueva integrante de nuestra familia, mi hermanita Amber Burkholder. Mi hermanita Amber era la primera hija de mis papás y ellos pues felices de tener una mujercita en su hogar. Los primeros meses realmente fueron muy normales, como uno puede imaginar tener una bebé en casa. Había mucho llanto, le daban de comer, ella dormía, ella lloraba, etc. Sin embargo, a unos meses, habían algunas cosas que para mis papás pues parecía un poquito extraño. Por alguna razón, por ejemplo, los ojos de mi hermana no seguían los juguetes que ellos ponían delante de su cara, ni realmente identificaba los rostros cuando ellos estaban hablando con ella. Siempre mantenía ella la misma mira y no estaba interactuando con mis papás como uno esperaría una bebé de 3, 4, 5 meses hacer. Fue en esos primeros meses que mis papás se enteraron que por complicaciones en su nacimiento, mi hermana tenía parálisis cerebral. En esos pocos momentos no sabríamos todo lo que eso implicaría para ella ni para nuestra familia. Esos primeros años fueron enormemente desafiantes para mi familia, aprendiendo todas las complicaciones que realmente tenía mi hermana y cuán fuerte era su parálisis cerebral. Hoy en día mi hermana tiene 25 años, les tengo una foto de ella, es preciosa, pero ella tiene la capacidad mental de una bebé de 3 meses. Ella es uno de los 1000 peores casos de parálisis cerebral en los Estados Unidos. Ella no puede caminar, ver, oír, nunca se ha comunicado y últimamente ella no tiene la capacidad ni de comer por sí misma. Le tuvieron que poner un mecanismo para poder ingerir su alimento. Ha tenido su cadera removida por deterioro, por falta de uso. Ella tiene 2 columnas de metal en la espalda por lo mismo. Y mi mamá es una santa. Mi mamá vive todos los días 2 veces. Ella se viste y luego viste a mi hermana. Ella se alimenta y luego alimenta a mi hermana. Pero ¿sabes qué? No solo eso. ¿Sabes lo que ellos hacen con mi hermana? Ellos le cantan canciones. Le hablan acerca de su día. La llevan al cuarto donde ellos están para que ella pueda estar con ellos. Lo que ellos hacen con ella es tratarla como nos trataban a nosotros. Ha sido fascinante ver cómo las personas interactúan con nosotros y con nuestra familia. A veces la gente expresa cierto desprecio y confusión a tener una mujer ya grande como mi hermana gritando tal vez en un restaurante público. O no saben cómo interactuar con alguien que tiene baba cayendo de la boca. No saben si hablarle o cómo hablarle. Entonces mi hermana pasa mucho de la vida ignorada, olvidada. Mi hermana ha sido quizás la bendición más grande de mi vida. Me ha enseñado más de la gracia de Dios, del sufrimiento, del cuidado paternal de Dios y un sinfín de otras cosas. Siempre bromeamos en nuestra familia. Mi papá es pastor, mi hermano es pastor, yo soy pastor, pero mi hermana ha tenido un ministerio más impactante que todos nosotros juntos y ella nunca ha hablado ni una sola palabra. Tristemente, las ideologías de nuestra cultura en el siglo XXI son extremadamente peligrosas para personas
como mi hermana. Vivimos en una época completamente pragmática, donde el valor de una persona se mide más por su utilidad que por su dignidad. Personas tal vez miran la situación de mi hermana y dicen, ¡qué desperdicio! ¿Saben cuánto dinero y tiempo ustedes han gastado en una persona que está en su situación? Y sinceramente el costo ha sido enorme. Simplemente de darle a ella los medicamentos que ella necesita, el transporte que ella necesita, el cuidado que ella necesita, ha sido enorme los costos, pero eso no cuenta el costo emocional, el costo físico y el costo espiritual de encontrarnos en esa situación. Entonces, ¿cómo es que en el siglo XXI respondemos a estas ideologías que prefieren medir el valor de alguien por su utilidad y no por su dignidad? ¿O qué razón tendrían personas como mis papás de dedicar tanto a alguien como Amber? La única razón lógica, y no me refiero a razones bíblicas ni nada más, vamos a llegar a eso, pero la única razón lógica por el cual alguien debería de dedicar tanta ayuda a una sola persona es si esa persona tiene un valor intrínseco mayor al costo. Y si hay dos palabras con las que quiero que ustedes se queden, son estas dos palabras: dignidad intrínseca o dignidad inherente. Decir que una vida tiene dignidad intrínseca significa que simplemente por existir tiene valor. Los buenos alumnos de la historia y de la ley sabrán que estas dos palabras forman la base del primer punto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí hablaron de la dignidad herente en todo miembro de la familia humana. Aunque en esta declaración era una de las primeras veces que se habló de esos términos dentro de un documento tan oficial, estos conceptos han estado plasmados dentro de la Biblia por siglos. De hecho, esta idea de que cada ser humano tiene un valor y una dignidad intrínseca es un concepto prestado de los valores judeocristianos. Y este asunto viene establecido desde el mero principio de la Biblia. Noten Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Teólogos y personas muchísimo más inteligentes que yo han debatido por mucho tiempo lo que significa en todos los diferentes matices el ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero quizás para entender un poquito más lo que esto podría implicar, nos ayuda a acercarnos al tipo de cultura en el cual este versículo fue escrito, en las culturas orientales antiguas. Y David Klein, un erudito, estudió todos los usos en la literatura oriental antigua de este concepto de imagen, y él resume el uso de este concepto en tres diferentes elementos. Él dice que cuando se utiliza este concepto, encuentras a estos tres elementos. Usualmente hay alguna deidad que imparte y empodera un rey con cierta sustancia y cierto valor. Ese rey ejerce poder y representa los intereses de esa deidad. Y el tercero que él dice, que casi todos los comparten, es que ese beneficio, ese privilegio, usualmente solo se da a ese rey. Y en esos casos, estos reyes se decían ser imagen de Dios. Ellos habían sido apartados del resto de la humanidad como algo especial y algo particular para representar los intereses de esa divinidad. Y es posible que en Génesis Moisés tiene en mente este trasfondo cuando él dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza
suya. Solo que en el relato de la Biblia encontramos una pequeña gran diferencia. ¿Saben cuál es la pequeña gran diferencia? Dios no solo crea a una persona a su imagen y semejanza, sino que toda la humanidad es sellada con imagen y semejanza de Dios. Pero algo dramático sucede en Génesis 3. Entra el pecado al mundo, Adán y Eva caen de la gracia, ellos son sacados del huerto de Edén y esto genera la pregunta: ¿cuánta de la imagen queda intacto? Y vamos a contestar esa pregunta en un momento, pero a partir de Génesis 3 nosotros vemos un patrón horroroso entre la humanidad. El primer lugar donde lo vemos es en Génesis 4. En Génesis 4 nosotros vemos a Caín determinar que sus valores, lo que él considera importante, es más valioso que la vida de su hermano Abel. Que lo que vemos en Génesis 4 por primera vez es un ser humano agarrándose el derecho de juzgar la dignidad o el valor de la vida de otro. Él está clasificando, identificando, y vemos este patrón, esta escena repetida vez tras vez tras vez a lo largo de la historia de la Biblia y aún en la historia moderna. Podemos pensar durante el tiempo de la vida de Jesús cómo es que los fariseos trataban con mucho desprecio a los leprosos y enfermos, al pobre y al pecador. Podemos pensar en cómo es que los romanos trataban a los niños, promoviendo el infanticidio para niños que no eran queridos. Podríamos pensar en la historia aún más moderna de los nazis, quienes decidieron que una raza entera era inferior y debería ser exterminada. En todos estos casos tenemos a personas poniéndose en el lugar de Dios y juzgando el valor y la dignidad de otras personas, clasificando y determinando que hay algunos superiores y otros que son inferiores. Pero el pequeño detalle para el pueblo de Dios es que la Biblia jamás nos da el derecho que Caín se agarró. Noten lo que dice Génesis 9, y Génesis 9, para los que les cuesta las matemáticas, 9 viene después de 3. Entonces, Génesis 9, estamos después de que entra el pecado. Dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Porque qué? A imagen de Dios hizo él al hombre. Ahora, esto también luego es afirmado en el Nuevo Testamento, en Santiago 3, 8 y 9, cuando él está hablando de la lengua, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos, ¿qué? A la imagen de Dios. El punto aquí es muy sencillo. De todas las cosas que el pecado sí afectó, lo que no ha afectado en los seres humanos es precisamente la dignidad intrínseca que ellos tienen por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que para el seguidor de Jesús, un ser humano, independiente de su situación, independiente de su raza, su estado económico, su condición física, ese ser humano jamás, nunca es únicamente un conjunto de células, sino que es digno y valioso, digno de nuestra atención, porque Dios ha hecho a esa persona de manera maravillosa a su imagen y semejanza. Quiero que tomes un momento para examinar tu propio corazón, porque para muchos de nosotros es fácil aceptar esta verdad en teoría. En teoría decimos: sí, tienes razón, todos somos iguales, una sola raza, una sola sangre, todos somos
iguales, pero muchos de nosotros también clasificamos el mundo en grupos de personas quienes son dignas, tal vez de nuestra atención, o aún simplemente de nuestra amabilidad. ¿Cómo tratas tú al indigente en la calle? ¿Lo tratarías como si tiene la misma dignidad y valor intrínseco que el presidente de la nación? ¿O más puntual, tratas a los beneficiados de tu ministerio con el mismo valor y dignidad con la que tratas al donante gringo? Y gracias por poner mi bandera ahí en medio, en el centro. Esta verdad es un ancla de la cosmovisión cristiana. No hay superiores ni inferiores, tanto fuera del pueblo de Cristo como dentro del pueblo de Cristo. Y esto afecta de forma dramática la manera en la que nosotros vemos a las personas a nuestro alrededor. Esto significa que entonces todo lo que nosotros venimos hablando aquí estos días, cuidamos y protegemos al vulnerable, al necesitado, al desprivilegiado, al discapacitado, al huérfano, no en primera instancia por una agenda política ni por una moda evangélica. Lo hacemos porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Aún si la política está en tu contra y no hay nadie más del mundo evangélico contigo. Lo hacemos porque son dignos de haberlo hecho, porque han sido sellados con la imagen y semejanza de Dios. Al sellar al ser humano, Dios los ha apartado como lo más valioso en toda la creación. Esto significa que no importa si es el presidente de la nación, un borracho tirado en la calle, ambos de ellos tienen la misma dignidad intrínseca. No hay uno de ellos que es más valioso que el otro. No podemos caer en la trampa de asignar valor como el mundo lo asigna. El mundo asigna valor de manera utilitaria, pero nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios no comparte los valores del mundo. El reino de Dios reconoce el valor intrínseco de todos aquellos quienes han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Noten lo que dice C.S. Lewis, una de mis citas favoritas en El peso de gloria. Él dice lo siguiente: nunca has hablado con un simple mortal. Las naciones, culturas, artes, civilizaciones, ellas sí son mortales. Y su vida es a la nuestra como la vida de un mosquito. Son inmortales aquellos con los que bromeamos, con los que trabajamos, nos casamos, nos desairamos en el tráfico y de quienes nos aprovechamos. Horrores inmortales o esplendedores eternos. Esto no significa que debamos vivir en constante solemnidad. Debemos divertirnos, pero nuestro regocijo debe ser de esa clase que se da en las personas que se han tomado en serio entre sí desde el principio, sin frivolidad, sin superioridad, sin presunción. Independiente de la situación en la que alguien se encuentra, independiente de cómo llegaron a esa situación, no hay nada que ellos pueden hacer, no hay ninguna condición en la que ellos se puedan encontrar que les robe de la dignidad de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Con esto termino. Nicholas Wolstertorff cuenta la historia de un lugar icónico e histórico en los Estados Unidos. Él habla de la casa de el presidente quizás más famoso en la historia de los Estados Unidos, una de las casas en Virginia del presidente George Washington. Esta casa, y creo que tengo una foto, no es la casa más impresionante de esta época en Virginia. No es de la mejor arquitectura ni belleza de esta época. La razón por la que se ha preservado esta casa como un ícono histórico es por quien es su dueño. Y Tim Keller dice, comentando acerca de esta historia, los méritos de la casa son algo irrelevantes, porque atesoramos al dueño, atesoramos su casa.
porque era preciosa para él y lo admiramos, la casa es preciosa para nosotros. Así igual nosotros deberíamos de atesorar a cada ser humano, demostrando el respeto merecido a la majestad de su dueño y su creador. Dignidad intrínseca la tenemos porque Dios nos ha sellado y a cada uno con su imagen y su semejanza, y por lo tanto amamos, cuidamos, protegemos por respeto a la majestad del Creador y el Dueño. Padre, pedimos que tú nos ayudes a vivir a la luz de nuestra cosmovisión cristiana. Perdónanos, Señor, por caer en las trampas del mundo donde nosotros valoramos aquellas cosas que el mundo valora. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú valoras, a proteger lo que tú valoras. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente ser tu pueblo, ministros de reconciliación que tú has enviado, tú has regado por toda esta ciudad, amando y tratando con esta dignidad a todos los que vemos y con los que interactuamos. Gracias, Padre, por el valor y la dignidad que nos has dado a cada uno, que nos has hecho un poquito más abajo de los ángeles, Señor. Tú eres glorioso, y cuán hermoso es poder valorar aquellas cosas que tú valoras. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.